Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito, y unas siglas WKTS y dos símbolos del infinito. Este fue el mensaje que encontraron en los bolsillos de los cuerpos sin vida de José Félix Rodríguez Montero y Joan Turu Vallès. Pero, ¿cuáles pudieron ser los motivos de este aparente doble suicidio? ¿Y con qué razón pudieron dejar estas notas tan extrañas? A lo largo de todo este tiempo han habido varias interpretaciones y versiones sobre el tema. Y bueno, pues todavía a día de hoy pues sigue siendo un enigma. Nos remontamos a los años 70, donde España vivía los últimos años del franquismo. La madrugada del 20 de junio de 1972, en este tramo de las vías de tren en Torrebonica, Tarrasa, aparecieron los cuerpos sin vida y decapitados de dos hombres cuyas circunstancias convertirían este caso en uno de los casos más enigmáticos relacionados con la ufología. Eran allá las 7 de la mañana de aquel 20 de junio de 1972, cuando varios empleados de la estación observaron a lo lejos dos bultos extendidos sobre las vías del tren, resultándoles cuanto menos sospechoso. Fue entonces cuando se acercaron y comprobaron que se trataba de dos cuerpos, dos cadáveres, los cuales observaron horrorizados, mientras que también se dieron cuenta de que estaban colocados de manera estratégica y en la misma forma, sosteniendo unas notas sobre su pecho, aunque algunas versiones comentan que esas notas estaban en sus bolsillos. Bueno, pues yo venía muy feliz y motivada para poder mostraros imágenes actuales de lo que era la antigua estación, pero me he llevado una sorpresilla. Pues resulta que lo que era la antigua estación esta de Torrebonica, pues que estaba abandonada, pues ahora hay una vivienda, hay una familia viviendo y es una propiedad privada. Así que por respeto a ellos, pues no voy a poder filmar. También estaba hablando con el chico a ver si no le importaría y tal, que le hiciera unas preguntas y tal, pero el chico no está abierto a hablar sobre el tema y es lógico y comprensible también porque ya estarán cansados de varios creadores de contenido que han venido aquí a tratar sobre el tema y es comprensible, tienen hijos y hay que respetarlo. Y bueno, os recomiendo también que si veis este vídeo pues no vengáis tampoco aquí a increpar ni nada porque hay que respetar también a la familia que aquí vive actualmente. Pero bueno, el hecho de que ahora actualmente viva aquí una familia pues no nos va a impedir a que podamos contar esta historia que sucedió aquí, y ya que los sucesos y la historia de nuestra vida nos pertenece a todos, así que os la voy a contar. José Félix y Joan Turu eran vecinos de Tarrasa y aparentemente pues tenían una vida normal, según testimonios cercanos a ellos. Pero lo que sí que había algo, un matiz importante que los unía, y es que los dos eran apasionados del mundo de la ufología y de lo paranormal. José Félix era un hombre de 47 años y trabajaba como operario textil en una fábrica. En su círculo más cercano lo conocían como el venusino por su afición al mundo paranormal y el mundo ovni. Como os he comentado,
aparentemente, pues, según dicen testimonios, pues llevaba una vida muy normal, social, laboral y familiar. Eso sí, destacaba bastante por ser tan aficionado al tema ovni, yo diría incluso que hasta el punto de la obsesión. Y bueno, él estaba convencidísimo de que habían otros seres que pertenecían a otros planos de existencia y además afirmaba ser un contactado por estas razas, pues, extraterrestres. Él afirmaba recibir mensajes telepáticos y además recibir información de alto secreto para la humanidad, como que la Tierra estaba en peligro porque, bueno, estaba próxima a su destrucción. Él, en la búsqueda de la fe, en momentos difíciles de su vida, pues acabó por aborrecer la religión y dedicarse solamente a lo que era la investigación paranormal y ufológica. Por otro lado, Joan Turuballés era un joven de 21 años que se dedicaba también a la profesión textil, pero en modo administrativo, y en sus ratos libres pues los dedicaba pues para hacer investigación de ufología y mayormente se dedicaba a investigar los sucesos que habían acontecido en Tivisa, en la provincia de Tarragona. Tivisa es un lugar enigmático, no solo por sus fenómenos que al parecer ocurren en sus parajes, sino también por su historia a través del tiempo. Es un lugar, podríamos decir, que está en el epicentro de una gran zona telúrica, electromagnéticamente inestable, donde confluyen placas estosféricas y subplacas según las investigaciones de varios científicos, biólogos en la materia. Tivisa albergó un castillo templario. Todos sabemos que los templarios ubicaban sus construcciones en lugares de poder. Noche que estaban aposentados aquí en Tivisa, concretamente en el cruce de la carretera que va de Tivisa a Pratdip, Vicente Pérez Baeza, Joaquín Bonilla, estaban en su vehículo, eran más o menos las 8 de la tarde, empezaron a desplegar el equipo y en un momento dado empezaron a ver como una especie de luces que sobrevolaban por encima de donde se encontraban ellos, de carácter insólito, con un comportamiento extraño. Una de esas luces llegó a pasar a escasos 5 o 6 metros de su vehículo y ocurrió un efecto electromagnético. Las luces del coche y la radio dejaron de funcionar sin más y sin explicación aparente. Es uno de los casos insólitos que han podido vivir investigadores o curiosos del misterio. Pero también hay testimonios donde al parecer ocurre el fenómeno de teletransportación. Este es el caso de una vecina del Hospital de Infant cuando se encontraba circulando con su vehículo en la comarcal 44 a su paso por Tivisa. Pues ella recuerda cómo iba circulando por un punto kilométrico y de repente en escasos segundos se encuentra a 2 o 3 kilómetros más adelante de la carretera. Ella no sabía cómo había llegado a ese lugar, simplemente frenó su vehículo porque estaba totalmente desorientada en la carretera y bueno, intentó explicarle una explicación racional y científica posible, ¿no? Pero no entendió nunca cómo le ocurrió ese fenómeno. Bueno, ya que estamos en Tivisa, podríamos observar uno de los puntos donde también ocurren fenómenos extraños, donde muchos testigos y visitantes han podido presenciar en su propia piel fenómenos insólitos que no nos encuentran explicación. Podemos señalar el camino que va hacia la ermita de San Blai, que es este que va por aquí abajo. Tenemos un vehículo que va circulando. Este camino llega hacia varios puntos de la población de la conca de Tivisa, pero también se desvía hacia un punto en concreto, que es el de la ermita de San Blai. Allí, en esa ermita, se cuentan historias referentes a voces en el silencio de la noche, extraños aparecidos. Incluso hay investigadores que se atreven a decir que en esa ermita tuvo que ir un sacerdote a hacer un ritual de exorcismo porque se creía que estaba embrujada, estaba esa ermita con demonios dentro, como los lugareños contaban. También allí, en ese punto en concreto, han habido apariciones de luces extrañas, objetos que estaban encima incluso de los árboles, del camino que conduce hacia la ermita. Testigos muy diversos, testigos que aseguran haber visto fenómenos que aún hoy en día no tienen explicación en Tivisa. La ermita de San Blai, concretamente, es uno de los puntos donde nuestro equipo ha estado varias noches investigando, incluso noches con niebla, noches con mucho frío, y hemos podido captar esas voces recogidas en el silencio que responden a preguntas que el investigador plantea, las llamadas psicofonías o parafonías, o supuestas parafonías.
testigos que hemos podido recabar de ese punto en concreto, que dicen como una noche lograron obtener el permiso para poder estar dentro de esa ermita, pusieron todo el equipo, tanto grabadoras analógicas, grabadoras, cámaras de vídeo, sensores de movimiento, y pudieron ellos mismos, tras realizar una sesión de Ouija, presenciar uno de los fenómenos dantescos que ocurrieron allí en esa noche. Una de las puertas, una puerta de madera grande, que pesa bastante, fue arrancada literalmente de la pared y se empotró contra la pared que estaba justamente enfrente. Un fenómeno que lo que estaban allí aquella noche, personas, muchos de ellos científicos, no le dieron respuesta. También se grabaron psicofonías en esa iglesia, en esa ermita de San Blai, como decimos. Cabe destacar que los años 70 fue la época dorada, se podría decir de esta manera, sobre el fenómeno ovni en España, ya que, bueno, pues eran muchos los avistamientos que se veían en diferentes puntos de España. Y bueno, pues hablaba bastante sobre el tema. Ambos se conocían en persona supuestamente desde hacía una semana anterior al hallazgo, pero hacía más tiempo que mantenían relación por correo postal. Se conocieron a priori a través de la sección Contactos con Algo de una revista de divulgación científica de la época. Y los dos eran bastante conocidos dentro de ese ámbito, donde consideraban a Juan un investigador muy serio sobre el tema ovni a pesar de su corta edad. José Félix, en cambio, y por el contrario a Juan, no era muy bien mirado por considerarse a sí mismo un contactado por estos seres. Además, él también decía ser vidente y realizaba prácticas relacionadas con el espiritismo junto a su mujer Antonia Roca, dirigiendo sesiones de espiritismo con amigos y vecinos. Se comenta que los dos frecuentaron en esa semana de conocerse varias veces el sanatorio abandonado de tuberculosos de Tarrasa, un lugar con mucha leyenda de crónica negra y que quizá allí pudieron reunirse para practicar la Ouija. Pues este sanatorio fue el último sitio de España donde se practicaba la eutanasia a los enfermos graves. Básicamente era un sitio donde se llevaba a las personas enfermas a morir, más que a sanar. Y que muchos de estos enfermos, tras su desesperación, acababan arrojándose al vacío. José Félix incluso en alguna ocasión había visitado el Palmar de Troya en Sevilla, su ciudad natal, para ver de primera mano las supuestas apariciones marianas en la iglesia cristiana palmariana de las Carmelitas. También se comenta que ambos estuvieron frecuentando una conferencia dirigida por el periodista Marius Jeget pocos días antes del hallazgo. Según los informes policiales, ambos inhalaron cloroformo para cometer este doble suicidio conjunto. Pero Juan, al parecer, en última instancia, despertó e intentó huir, pero claro, ya fue demasiado tardío y el tren pues lo arrolló. Además de encontrar estas notas en los bolsillos, en los cuerpos sin vida de José y Joan, encontraron también unos dibujos muy extraños y unas tarjetas de estas comerciales que ponían RASDI y AMIEX, rastreadores del infinito, amigos de las inteligencias extraterrestres. José Félix y Juan pertenecían a un grupo de entre 7 u 8 personas donde se reunían para tratar sobre estos temas ufológicos, como de manera más o menos clandestina, en diferentes puntos de Tarrasa.
simples personas que se reunían para tratar sobre temas paranormales y ufológicos, secta, quién sabe. Y curiosamente, después de este suceso, de este hallazgo, el periodista Mario Yeget, pasados unos días, recibió un par de cartas donde, bueno, pues eran de los suicidas, justificando pues su decisión pues de marcharse, perdón, de este planeta para ir a otros planetas donde ellos pertenecían. Y una estaba dirigida a él, al periodista, y otra estaba dirigida a la ONU o a la CIA, no se sabe muy bien. Sabemos que nos creerá usted al instante de leernos, ya que si lo que nos hubiera interesado hubiera sido la popularidad, hace ya tiempo que la tendríamos. Un saludo cósmico, WKTS88. Adjuntamos la carta para la ONU. Señores, estamos estudiando vuestro planeta desde tiempos remotos y con nuestro grado de cerebración, incomparable al del terrícola, no concebimos el estadio de estancamiento en el que se encuentran. La comedia que observamos en ese planeta, cuando algunos terrícolas han llegado a otro mundo, es inconcebible. Nuestra intervención en la historia terrícola no ocurrirá hasta que la humanidad presente se haya autodestruido, lo que no tardará 300 años, y será entonces cuando intervendremos en la historia del planeta para que surja el nuevo hombre cósmico. Así que no tenemos ningún mensaje especial para la solución de vuestros graves problemas. Inevitablemente iréis a la autodestrucción. De ahí que sigáis entonces con vuestra comedia, hipocresía y vuestra tiranía. Aquí aparecen unas siglas diferentes. WKDK por medio de WKTS88. Al final de la carta decía: Esta es para que se la entregue a la ONU. Nos han encomendado que lo efectúe usted. Poco tiempo después, también, dos conocidos de José Félix y Joan Turu, residentes en Zaragoza, pues recibieron dos cartas póstumas en las que José Félix y Joan Turu pues les anunciaban que ya estaban en el mando galáctico viviendo y que esperaban que ellos se unieran pronto junto a ellos dos. Amadeo Romanos y Lavall, Zaragoza. Amigos, ya sabéis que el tema de los ovnis nos apasiona como a vosotros. Y esto desde hace mucho tiempo. Lo que no sabéis es el contacto directo que desde el año 1970 tenemos con ellos. Al recibir esta carta, seguramente por algún medio de información, sabéis que estamos con ellos. Pues nos han llamado, ya que nuestra mutación es total. Y nos encontramos en la Tierra como dos seres extraños. Sabemos que os hubiera gustado conocer esto, pero la popularidad no nos cae bien. Si ellos pensaran de la misma forma que los terrícolas, ¿no creéis que serían los más populares de nuestro sistema solar? De la misma forma tendríamos que proceder nosotros. Nos dirigimos al centro galáctico. En nuestra biblioteca existen una serie de libros de literatura cósmica que os cedemos con mayor placer, a fin de que estudiéis e investiguéis al máximo. Y quién sabe, si algún día también os llamaremos. Un saludo cósmico. Y bueno, pues poco más se supo de este tema. No se pudo sacar al final nada en claro y la policía española pues lo que hizo fue cerrar rápidamente el caso, ya que bueno, fue un caso que fue muy mediático y pues tampoco querían alimentar la paranoia colectiva. Y aparte de eso, pues muchos ufólogos y pues personas que se dedicaban a la investigación paranormal y ufológica, pues empezaron también a dejar un poco de lado este tema, ya que pues no les interesaba, ya que era un tema bastante prohibido. Y además por el hecho de que pudieran relacionarlos en el caso de José Félix y Joan, ya que también se barajaba la posibilidad de que, bueno, de que pudiera ser un complot o algún tipo de asesinato. Inclusive, de hecho, en 2003 se estrenó una película llamada Platillos Volantes, dirigida por Óscar Aybar, basada en este caso debido a la repercusión que tuvo, y fue protagonizada por Ángel de Andrés López y Jordi Vilches. La podéis encontrar en Flixolé, en Amazon Prime Video. Están aquí, y son dos.
¿Qué hacemos con esto? De momento no toquen nada. ¡Faltan las cabezas! Andarán por ahí cerca. Es cuestión de buscarlas. ¡Llevaba la cartera! Pues tiene un papel en el bolsillo. Los extraterrestres nos llaman. Pertenecemos al infinito. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Espero que os haya gustado. Sé que es un caso que fue muy mediático en la época. Ahora ya han pasado unos cuantos añitos, pero me apetecía recordarlo. A ver, decidme vosotros qué opináis sobre el tema. ¿Creéis que fue una decisión propia la que tomaron estos dos chicos? ¿Creéis que Juan se dejó inducir por José Félix? ¿Creéis que estaban metidos en algún tipo de secta? ¿O creéis que fue algún tipo de asesinato o algún complot contra ellos? Hacedmelo saber aquí en comentarios y nos vemos en un próximo vídeo, familia. Se os quiere. Hasta luego.